Senador secretario, con el quórum reglamentario en ambas cámaras, instalamos la 9ª sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Solicito al senador secretario tenga la gentileza de dar lectura al orden del día. La palabra, hermana presidenta. Orden del día. 1. Correspondencia. 2. Acto de interpelación a los ministros de Minería y Metalurgia, César Navarro Miranda, y de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Enrique Arce Saconeta, sobre el caso Quiborax. 3. Designación de la Comisión de Asamblea para el receso legislativo. Es todo, hermana presidenta. Senador secretario, sírvase usted dar lectura al resumen de correspondencia. La palabra, hermana presidenta. Nota de la presidenta de la Cámara de Senadores, a través de la que se emite lista de senadoras y senadores que integrarán la Comisión de Asamblea. Presidenta. Se tratará en el tercer punto del orden del día. Es todo, hermana presidenta. Dese lectura, por favor, al segundo punto del orden del día. La palabra, hermana presidenta. Acto de interpelación a los ministros de Minería y Metalurgia, César Navarro Miranda, y de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Enrique Arce Saconeta, sobre el caso Quiborax. Hermana presidenta. Senador secretario, le solicito pueda dar lectura al artículo 158, parágrafo primero, numeral 18 de la Constitución Política del Estado. La palabra, hermana presidenta. Artículo 158, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley. Numeral 18, interpelar a la iniciativa de cualquier asambleísta a las ministras o los ministros del Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por 2/3 de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las cámaras. La censura implicará la destitución de la ministra o el ministro, hermana presidenta. Invitamos, ¿no? Solicito al senador secretario invite a pasar a testera a los ministros de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Enrique Arce Saconeta, y al ministro de Minería y Metalurgia, el hermano César Navarro Miranda. Damos un cordial saludo y bienvenida a los ministros de Justicia y Transparencia Institucional, al hermano Héctor Arce Saconeta, y al ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro Miranda. Pido por favor al senador secretario se dé lectura al artículo 149 del reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La palabra, hermana presidenta. Artículo 149, procedimiento. El acto interpelatorio se sujetará al siguiente procedimiento. A. Lectura por secretaría del pliego interpelatorio. B. Intervención del o los interpelantes por un tiempo máximo de 30 minutos cada uno. C. Respuesta de la o las ministras o el ministro interpelados o interpeladas. D. Réplica de los interpelantes por un tiempo máximo de 15 minutos cada uno. E. Dúplica de las interpeladas o interpelados por el mismo tiempo utilizado por los interpelantes. La Asamblea Legislativa Plurinacional resolverá por el orden del día puro y simple o por el orden del día motivado. Lo primero no produce efecto alguno. Lo segundo implicará la censura que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, artículo 158, numeral 18, deberá ser acordada por 2/3 de voto y tiene como efecto la destitución de la ministra o ministro. La Asamblea podrá emitir un voto de confianza a la ministra o ministras interpelada, ministro o ministros interpelados, calificado por 2/3 de voto de los presentes. Es todo, hermana presidenta. Gracias, senador secretario. Le solicito, vamos a dar inicio ahora al acto de interpelación conforme al reglamento. Solicito al senador secretario pueda dar lectura al pliego interpelatorio presentado por la diputada Betty Yañíquez Lozano y el diputado Víctor Ezequiel Borda Belsu.
La palabra, hermana presidenta. Pliego interpelatorio sobre el motivo del arbitraje. 1. Indiquen cuáles son los antecedentes para la explotación de las reservas de boro y olixita en el Gran Salar de Uyuni. 2. Expliquen cuándo y por qué surgió la controversia internacional con Química e Industrial del Borax Limitada, Non-Metallic Minerals S.A. y Ian Hans Isaac Ford Kaplung. Respecto al juicio ante el CIADI, expliquen los fundamentos, la fecha y los instrumentos jurídicos a través de los que el Estado boliviano aceptó la jurisdicción y competencia del CIADI para resolver sus controversias con empresas chilenas. Respondan cuándo las empresas Química e Industrial del Borax Limitada, Non-Metallic Minerals S.A. y Ian Henry Isaac Ford Kaplung comunicaron al expresidente Carlos Mesa la existencia de un posible litigio internacional y en qué fecha presentaron su solicitud de arbitraje internacional ante el CIADI. Defensa de Bolivia en el arbitraje. Expliquen cuál es el procedimiento del arbitraje CIADI y si se cumplió con la presentación de todos los memoriales y plazos de defensa. Indiquen cuándo se descubrieron las irregularidades e ilegalidades de Non-Metallic Mineral S.A., qué acciones se tomaron, esto se usó o no en la fecha legal en el arbitraje. Respondan qué acciones se hicieron para objetar la jurisdicción del Tribunal Arbitral y en contra del laudo del 17 de septiembre de 2015 emitido por el Tribunal Arbitral del CIADI. Describa las características de los tribunales internacionales de protección de inversiones. Explique el trabajo de defensa legal en el arbitraje caso CIADI número ARB-06-2, Quiborax S.A. y Non-Metallic Minerals S.A. con Estado Plurinacional de Bolivia. Sobre las negociaciones, explique si en el año 2008 existió o no la posibilidad de terminar el arbitraje mediante un pago de $3 millones a las empresas demandantes y por qué no se llegó al acuerdo. Explique si en el año 2016 existió o no la posibilidad de terminar el arbitraje mediante un pago de $27 millones a las empresas demandantes y por qué no se concretó. Sobre el cumplimiento del laudo, expliquen cuáles eran las consecuencias de no cumplir con el laudo de 16 de septiembre de 2015, el fundamento del Tribunal Arbitral CIADI para ordenar a Bolivia el pago de una indemnización y el monto. Es todo, hermana presidenta. Como manda nuestro reglamento, les corresponde ahora intervenir a los interpelantes, a quienes voy a ofrecer la palabra por un tiempo de 30 minutos, según reglamento. Tienen la palabra la diputada Betty Yañíquez y el diputado Víctor Borda. Por darme el uso de la palabra. Por su intermedio, un saludo cordial a los y las asambleístas presentes. De igual manera, agradecimiento y un saludo a los señores ministros de Justicia y de Minería. Muchísimas gracias. En estos últimos días, últimas semanas, estamos oyendo bastante sobre un tema: laudo arbitral en el caso Quiborax. Todos opinan, los que tienen conocimiento y también los que no tienen conocimiento sobre el tema. Pero lo que más llama la atención es que en las redes sociales y así también
en los medios de comunicación, este tema lo están convirtiendo en una novela de muy mal gusto, porque hacen intervenir diferentes actores, ponen argumentos al margen de la realidad, especulan sobre este tema, convirtiendo este laudo arbitral, que consiste en una resolución equivalente a una sentencia. ¿En qué convierten este laudo arbitral? ¿En qué convierten este tema de Quiborax? En un tema estrictamente político, cuando se trata de un tema eminentemente jurídico. Todos opinamos, en algún momento de la novela sacamos nuevos argumentos antojadizos y decimos, hubo documento falsificado, en base a ese documento se dictó una resolución. Y la defensa de Bolivia, ¿dónde estaba? Se preguntan. Hay muchos interrogantes, muchas falacias, porque se ha podido establecer de que en un momento las mentiras han dado resultados positivos. Después que se haya descubierto la verdad, ya no importa. La buena fe de la gente acá no se toma en cuenta, sino más al contrario, se sorprende. Y con esos antecedentes es que ahora también toman este tema del laudo arbitral en el caso Quiborax. Toda esta situación, ¿a qué da lugar? A la responsabilidad que tenemos los parlamentarios para saber la verdad, para tener como base documentación fidedigna, para mostrarle al pueblo ya no telenovelas baratas, para mostrarle al pueblo ya no falacias, para mostrarle al pueblo la verdad, con documentación fidedigna, base jurídica. Eso es lo que queremos. ¿Y cuál es la forma? La mejor forma es actuar bajo el paraguas de la Constitución Política del Estado, ejerciendo la función que corresponde a los parlamentarios, y tal como señala el artículo 144 de nuestra Constitución. Por eso decidimos realizar un pliego justamente, este pliego interpelatorio, no para que Betty Añíquez tan solo o el diputado Borda conozca la verdad entre masistas, no, para que el pueblo, para que la opinión pública ya no sea sorprendida en su buena fe. Esa es la finalidad de los pliegos, no como últimamente se ha ido distorsionando y convirtiendo estos pliegos en shows políticos. Con esa seriedad, con esa responsabilidad que tenemos los parlamentarios por haber merecido y honrados con el voto
del pueblo boliviano. Todos y cada uno de nosotros estamos acá gracias al voto del pueblo boliviano. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Trabajar, actuar bajo la Constitución política del Estado, honrar ese voto, honrar los 2/3 de los cuales fuimos merecedores. He oído muchas veces que los 2/3 constituiría un pecado. Dicen, ahora va a saltar el rodillo. No, señores, los 2/3 es una honra para todos y cada uno de los parlamentarios del MAS, porque tuvimos la confianza de las grandes mayorías, de los que hasta ese momento eran invisibles, y lograron una visibilidad. Aquellos que no tenían voz, aquellos que no podían entrar al Palacio de Justicia, aquellos que no podían entrar al Palacio de Gobierno. Ahora no, ahora ingresan, ahora votan y sacan parlamentarios como los 2/3 que encontramos acá. Por eso, cuando se habla de los 2/3, a mucha honra, a mucho honor, representamos a nuestro pueblo, y en ese mérito se realiza este interpelatorio. Digo de que vamos a ver la verdad. Queremos saber cuáles son las razones, antecedentes, circunstancias de este laudo arbitral en el caso Quiborax. Ya basta de falacias. ¿Por qué? ¿A consecuencia de qué se produce este fallo? Queremos saber fechas de inicio, antecedentes del mismo. Se ha oído en todos los medios, como también últimamente en las redes sociales. Masistas se van a preguntar entre masistas, ¿qué responsabilidad y qué seriedad tendría aquello? Simplemente les voy a responder de que esta interpelación no es para tapar ningún tipo de corrupción, no es para esconder la verdad. Esta interpelación es para transparentar. Esta interpelación es para mostrar de cara al pueblo lo que realmente ha ocurrido en este caso. Prueba clara de ello, de que no vamos a intervenir para salvar a nadie, porque no lo necesitan ellos. Estos ministros no necesitan ser salvados. Estos ministros van a hablar la verdad, van a responder conforme corresponde y no con un show político como siempre estamos acostumbrados cuando la oposición hace intervenciones. Simplemente como un antecedente, hacer un comentario sobre el procurador. Antes de la Constitución que este gobierno, ahora que todos ponemos como bandera, este gobierno, la voluntad política de este gobierno pone en vigencia, no teníamos un procurador.
cuando, no yendo lejos, en países vecinos, hace más ya de 30, 40, más de 50 años, existía un procurador. Y la pregunta de todos nosotros, ¿por qué no teníamos un procurador? Porque a los gobiernos anteriores, al 2005, no les convenía tener un procurador, porque ellos sí hacían sus contubernios, salía perdidoso el Estado, pero había ganadores, había beneficiados. Y era esa misma gente que entraba en arreglos sucios. Y con ese antecedente creen los señores y señoras de la oposición que ahora se estaría en lo mismo. No, señores, es por eso que tenemos una nueva figura en la Constitución: tener un procurador que defienda los derechos del Estado boliviano. Clara muestra de que el MAS y este gobierno quiere transparentar todos y cada uno de sus actos. Se ha especulado, se ha malinformado, existen rumores malintencionados sobre este tema. Ante los medios se ha podido ver de que hay algunas personas involucradas en este tema y quieren defenderse mediáticamente con mentiras o verdades a medias. No es el camino. El camino es someterse ante autoridades competentes y demostrar la verdad de los hechos. Y no solamente en este caso, sino en varios casos donde delitos comunes convierten en delitos políticos. ¿Por qué? Nos preguntamos absolutamente todos. La respuesta es simple: no tienen una respuesta jurídica, no tienen documentación para responder. Y eso es lo que hacen, responder con un show. Y eso es lo que piensan que podemos hacer nosotros. Ante esto, lo que queremos como parlamentarios y como representante de una gran mayoría del pueblo boliviano, se nos informe sobre algunos aspectos que tal vez no están en el cuestionario, pero están en diferentes medios y que dicen: estas preguntas no se les va a hacer a los masistas ni se van a hacer entre masistas. No tenemos nada que ocultar. Por eso, señores ministros, si nos pueden ampliar sobre algunos temas. Si el arbitraje en el caso Quiborax se inició con un documento falsificado, y si fue así, ¿qué consecuencias trajo a nuestra patria y a los intereses de la misma? Asimismo, continuando, otras preguntas que se deben responder, porque no tenemos nada que ocultar. Los documentos que habrían obtenido abogados chilenos que estaban bajo la responsabilidad de la ex subprocuradora Carmiña Llorenti. ¿Qué trascendencia tuvo en el laudo arbitral de referencia? ¿Y si hubo algún daño en contra de Bolivia? Dentro siempre de este laudo arbitral dictado por la CIADI. Vamos a continuar
con diferentes interrogantes, no solamente mías, sino de todo el pueblo. ¿Qué medidas jurídicas se tomó contra la ex subprocuradora por la supuesta filtración de información? Se ha hablado bastante de un documento falsificado que hubiera sido, según lo que manifiestan, base de la resolución del laudo arbitral en el caso Quiborax. Llama la atención y genera una duda. ¿Será que ellos descubrieron la pólvora con este documento que hubiera desconocido hasta ese momento la defensa boliviana? Por eso mi consulta es la siguiente: ¿quién descubrió la existencia del documento falsificado y qué se hizo al respecto? También se ha tocado el monto que se ha pagado. Se indica de que por qué se ha pagado este monto tan alto y que seguramente les lleva a la duda, recordando que desde el 2005 atrás existían una serie de contubernios y creen de que puede ocurrir lo mismo ahora. Pero no es así y se demuestra con hechos, se demuestra claramente con la nueva constitución que tenemos. Es prueba clara de la decisión política que toma nuestro gobierno. Por eso, la pregunta es la siguiente: ¿por qué el monto que se ha pagado es tan elevado de $42.600.000? También se anda rumoreando, se anda haciendo declaraciones antojadizas en sentido de que ¿por qué no se cerró el trato con 3 millones y los 27 millones en su momento? ¿Por qué se esperó a pagar un monto tan alto? Una pregunta que pedimos sea respondida, como siempre, con la verdad y base jurídica y documentación fidedigna. Estamos pagando y prácticamente ya se ha realizado este pago de más de $42 millones. Seguramente nos van a hacer conocer precisamente en esta fecha por qué tenemos que hacer semejante desembolso, de alguna manera nefasto para el país, pero queremos saber si nosotros fuimos los responsables o en qué momento y en qué época se dieron estos ilícitos. Y ante estos hechos que se dan y se dieron, una consulta: ¿cómo se realiza una nacionalización conforme a ley, a fin de que las consecuencias sean favorables al Estado boliviano? Actualmente tenemos muchos beneficios en nuestro país. Los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores están gozando de estos beneficios. Ya no pedimos ni estiramos la mano como lo hacíamos del 2005 atrás, y que fue claramente corroborado por un expresidente, y dijo: somos mendigos. Ahora, con soberanía, con orgullo, decimos de que todos estos beneficios son a consecuencia
de las nacionalizaciones. Es por eso, por todo este cambio que ha sufrido el país favorablemente del 2005 atrás, es que a la opinión pública y al pueblo boliviano nos indiquen cómo se realiza una nacionalización acorde y conforme a ley. Sé que van a responder con la verdad, no simplemente con información falsa, porque vamos a ver documentación fidedigna, vamos a ver base jurídica y lo más importante, vamos a honrar la verdad, porque la verdad nos hace libres. Eso es todo. Muchísimas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el diputado Víctor Borda. Buenos días, un saludo cordial a nuestra presidenta de la Cámara de Diputados, a nuestro ministro de Justicia, a nuestro ministro de Minería, a nuestros colegas diputados senadores. Bueno, voy a ser muy concreto, conciso y conceso, más que todo, respecto al acto interpelatorio y por qué la necesidad de interpelar a dos ministros respecto a este tema, a este caso. No solamente los bolivianos, sino definitivamente inclusive los propios potosinos, y me incluyo yo porque soy diputado potosino, tenemos que conocer un antes y un después respecto a este proceso intervolente que planteó una empresa chilena y con los resultados que se conocen. Quiero introducirme en hacer énfasis, y seguramente los ministros interpelantes ratificarán esta posición, ¿no?, que en mayo de 1986 se promulga un decreto supremo 21260 que declara reserva fiscal al Gran Salar de Uyuni, en una extensión de más de 2.362 hectáreas, perímetro que prohibía concesiones al interior del salar. Después de haber loteado nuestro salar de Uyuni, recién en 1986 se emite un decreto supremo y dice, ya no van a lotear, esto se va a declarar reserva fiscal. Y aquí está el dibujo por el cual prácticamente una gran extensión del salar de Uyuni se declara reserva fiscal. Sin embargo, esto quiero que nos corroboren los interpelantes. Primero, ahí están los grandes emeneristas, ¿no? Los famosos emeneristas. Suscriben un acuerdo, esto queremos que nos corroboren los ministros, entre la República de Chile y la República de Bolivia para promocionar y proteger recíprocamente las inversiones, ¿no? Protegen las inversiones que realizan los empresarios chilenos en Bolivia y empresarios bolivianos en Chile. ¿Cuántos bolivianos, empresarios bolivianos en 1994 invertían en Chile? Pero ¿cómo protege el gobierno boliviano las inversiones de empresarios chilenos? Es más, revisado este acuerdo, seguramente nos darán los parámetros acá los ministros, ¿no? Dice que aún inclusive en caso de guerra, conflictos internos, la inversión chilena se respeta en Bolivia y tenemos que indemnizarle
en caso de guerra inclusive. Así eran pues los MNRistas pro-chilenos, así suscribieron los acuerdos, así aprobaron en este ex Congreso esos acuerdos. Ahora díganos los MNRistas si no eran pro-chilenos los diputados que estaban aquí aprobando. Eso queremos que nos explique, porque este acuerdo ha sido la base para que nos inicien una demanda internacional. Este acuerdo ha sido suscrito el 22 de septiembre de 1994 en la ciudad de La Paz. Ahí está Fernando Cosío, el ministro de Hacienda, Álvaro García, protegiendo la inversión de los chilenos en Bolivia, estableciendo cláusulas con el cual nos han iniciado una demanda internacional, la famosa empresa Quiborax. Queremos que nos expliquen la naturaleza, el objetivo de ese acuerdo. ¿Por qué suscribió Bolivia ese acuerdo? ¿Cuál fue la intencionalidad? Pasemos. Queremos que nos expliquen la famosa ley Balda, miristas, ¿no? En 1998, a solicitud del senador Gonzalo Balda, plantea la ley 1854. ¿Cómo reduce la reserva fiscal del Salar de Uyuni? El artículo 1 dice: declara reserva fiscal al Gran Salar de Uyuni comprendidas en los perímetros que corresponde a las costas salinas. ¿Y dónde es las costas salinas? Nadie sabía. Reduce el perímetro a 1.344 hectáreas de la costa salina. Veamos el dibujo. Por eso hemos dicho que MNRistas y miristas lotearon el Salar de Uyuni. Aquí está, así lo han reducido. Todo este sector, queremos que nos explique, que nos informen los ministros respecto a este tema. ¿Y por qué es tan importante, en mi criterio, este dato? Porque si ustedes ven esta línea roja, a partir de toda esta línea roja, le concesionan a la empresa Non-Metallic Quiborax 11 concesiones, lugar donde había grandes cantidades de boro, etcétera. Esto es lo que hacen. Por eso les reducen la reserva fiscal del Salar de Uyuni, para que se adjudiquen estas empresas. A ver, veamos, pasemos. Con estito. Aquí está, la empresa Non-Metallic se concesiona, se adjudican estas concesiones: Cancha 1, Don David, Doña Juanita, respetando a la diputada Juanita, no es otra, es Tete, Boratec de Cuevitas, La Negra, Basilea, Inglaterra, Cancha 2 Sur, Pococho. Esta ha sido la causa de la demanda internacional. Con esta ley se adjudica a esta empresa todas estas concesiones de explotación. Entonces, a ver, nos van a explicar seguramente los ministros el procedimiento, con qué normas se adjudican, porque esa vez no había una normatividad jurídica específica en este aspecto. Pasemos. Y aquí está la famosa empresa Metallic Mineral MS, una sociedad creada en virtud de las leyes de Bolivia como una compañía minera que operaba en el delta Río Grande en Bolivia. Fue el vehículo de la inversión de los codemandantes, de este caso era el titular de la concesión. Esta empresa se adjudica las concesiones, no es Quiborax. De acuerdo a los datos, a ver, nos van a corroborar, ratificar, es esta empresa la que se adjudica las concesiones en el Salar de Uyuni. Pero aparece Quiborax comprando las acciones de esta empresa, y es un vehículo para que obviamente esta empresa se fortalezca
Y como siempre, pues en los gobiernos neoliberales, ¿no?, nos saqueen los recursos, bueno, se enriquezcan a costa de la pobreza del boliviano. Es aquí. Entonces, vean las accionistas que se han establecido. Pasemos. Quisiera que nos den una mayor explicación respecto a esto. Y en esto sí, un poco de énfasis, porque nos dicen aquí cuestiones políticas, etcétera. A ver, queremos que es una pregunta que nos contesten los ministros interpelantes, porque después de varias denuncias de incumplimiento de esta empresa, inclusive respecto al tema tributario, porque no pagaban ni impuestos, se promulga una ley 2564 del 9 de diciembre del 2003, que abroga la ley 15-1854 y el decreto supremo 26574. ¿Quién promulga esta ley? El expresidente Carlos de Mesa. Para algunos que todavía están pensando que esto es una persecución política. ¿Qué dice esta ley? En su artículo 3 dice, faculta al Poder Ejecutivo, dice, le está dando esa potestad al Poder Ejecutivo, bajo una condición, dice, luego de la evaluación de auditoría técnica, jurídico, legal, económica, financiera, legalitario, tributaria, legislación sociolaboral y preservación ecológica y medioambiental, a declarar la nulidad de los derechos de la concesión minera vigente en un plazo de 60 días. ¿Dónde? En el Salar de Uyuni. O sea, la ley que promulga el mismo Carlos de Mesa le dice, usted puede anular estas concesiones, pero va a ser una auditoría técnica. Ahora, mi pregunta a los ministros, ¿se hicieron esas auditorías? Porque aquí hay una ley que es de carácter obligatoria y obviamente de cumplimiento obligatorio, dadas las características de la ley, ¿no? Es más, inclusive les dice que declara la nulidad y les da un plazo de 60 días precisamente para que hagan estas auditorías. Se hacen estas auditorías y se procede a la nulidad de estas concesiones. Ahora, obviamente, seguramente nos ampliarán acá los ministros, ¿se hicieron estas auditorías? ¿No se hicieron? El propio señor Carlos de Mesa cumplió su ley, porque él lo ha promulgado esa ley. Entonces, eso queremos que nos informe. Pasemos. Es más, también quisiera que nos informen sobre la naturaleza jurídica de este decreto supremo, 276-326 del 27 de enero del 2004, que reglamenta esa ley que hemos visto anteriormente, la 2564. ¿Qué dice este decreto reglamentario? Más allá de consideraciones, etcétera, dice, se va a realizar la auditoría técnica, ecológica, medioambiental, sociolaboral, financiera, tributaria, regulatoria, jurídica, como dice la ley, y en su artículo 3 dispone que la auditoría señalada debe realizarse hasta el día 9 de febrero del 2004. Pregunta, ¿hasta el 9 de febrero del 2004 se han hecho esas auditorías? Porque el mismo expresidente Carlos Mesa emite este decreto reglamentario, dice hasta el 9 de febrero del 2004 tiene que elaborarse. Ahora, lo que no, también quisiera que nos informe estos extremos, porque este decreto, ustedes vean, o tal vez estoy inventando, seguramente va a ser corroborado por los ministros, ha sido emitida el 27 de enero del 2004 y le da el plazo hasta el 9 de febrero del 2004 para que hagan todas estas auditorías. Les dan 9 días. ¿Cómo se puede hacer auditoría en 9 días? Vean, ¿no? Se emite el 27 de enero del 2004 y les dice hasta el 9 de febrero del 2004 tienes que hacer todas estas auditorías. ¿Por qué? O sea, ¿cuál ha sido
el fundamento, el sustento para que emita este decreto reglamentario. O sea, es un absurdo jurídico plantear una auditoría en 9 días. Entonces queríamos que nos explique eso, si ha sido evaluado, analizado en el proceso intervolente. Vamos. Finalmente, también queremos que nos explique respecto al Decreto Supremo 89, del 23 de junio del 2004, que dispone la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras, emitido por el propio señor Carlos de Mesa, y se otorga a la empresa minera No Metal y Mineral Sociedad un plazo de 30 días para la entrega física de las mismas a la prefectura del departamento de Potosí. Repito, aquí la gran interrogante es, ¿se cumplió con lo que dijo la ley, con las auditorías, etcétera? ¿Cuál ha sido el informe final de estas auditorías para establecer la nulidad? ¿Se dio cumplimiento a ese reglamento que establecía que en 9 días debía hacer las auditorías? ¿Se dio cumplimiento a ese procedimiento que la misma ley establecía? Esa es la gran interrogante. Por ahí estamos equivocados, ¿no? Entonces queremos saber estos extremos. Pasemos. Aquí están las preguntas. La ley 2561 de fecha 9 de diciembre del 2003 hace una evaluación de auditorías en un plazo de 60 días a partir de su promulgación. Se dio cumplimiento, las auditorías debían realizarse hasta el 9 de febrero del 2004, según ese decreto reglamentario. Se les otorgó 9 días hábiles para cumplir. Queremos que nos absuelvan estas preguntas. O sea, ¿por qué se hizo un procedimiento inédito, absurdo, incoherente, cuando la misma ley establecía pasos que deberían seguirse y no se lo siguió? Eso es lo que queremos que nos expliquen los ministros. Y obviamente este decreto supremo que prohibía la exportación de minerales no metálicos, se prohibía la exportación de boro, litio. Imagínense, todo esto explotaba esta empresa. No solamente boro, explotaba litio, magnesio, potasio, ¿no? Inclusive todos estos lamentablemente explotan. Entonces queremos que se explique respecto a la naturaleza de este decreto supremo, que obviamente ya a partir de su promulgación prohibía la exportación. Pasemos. Pero también es parte del pliego interpelatorio una breve explicación del Decreto Supremo 28527 del 16 de diciembre del 2005, promulgado por el expresidente Eduardo Rodríguez Belce, que en su artículo único señalaba que se abrogaba el Decreto Supremo 27589 del 25 de julio del 2004 y no se ratifica la expulsión porque se identificó errores jurídicos. Ya el expresidente Belce, cuando ya asumió la presidencia, dijo, oiga, aquí hay errores procedimentales, errores jurídicos. A ver, ¿cuáles han sido los efectos jurídicos de este decreto supremo? Y seguramente nos explicará nuestros distinguidos ministros. Y finalmente, obviamente también ya ingresando en el proceso intervolente, queremos que nos explique. Bueno, tenemos como referencia que el 4 de octubre del 2005 los demandados presentaron una solicitud de arbitraje ante la CIADI, la cual fue registrada el 6 de febrero del 2006. En fecha 2006, al no lograrse acuerdos con la empresa chilena Quiborax, el demandado ha demandado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversión, CIADI, a Bolivia por $66 millones. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo inicialmente? A ver, queremos que nos explique cuál ha sido el planteamiento original de esta empresa y los fundamentos. De acuerdo a lo que hemos podido obtener, Quiborax planteó a Bolivia incumplimiento del artículo 3 del TBI al no proteger sus inversiones en Bolivia, de ese acuerdo que suscribieron los MNRistas con Chile, ¿no? Plantearon que no cumplió ese acuerdo
de protección excesiva a la inversión chilena. Entonces, ese ha sido el fundamento. Queremos que nos explique por qué se demandó, se otorgó un tratamiento justo, dice que no se otorgó un tratamiento justo, equitativo, al privarse de la inversión que ha realizado en Bolivia, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente también algunas acciones que ha planteado Bolivia, por ejemplo, la solicitud de anulación del 21 de septiembre del 2015, donde funda ante el tribunal manifestando Bolivia que se extralimitó manifestando en sus facultades, el tribunal quebrantó gravemente una norma de procedimiento, la falta de expresión en el laudo de los motivos, planteó una nulidad, una anulación. ¿Cuál ha sido la respuesta de Chile? Y fundamentalmente, ¿cuál ha sido la resolución y el fundamento fáctico y jurídico del tribunal? Entonces, básicamente en esto consiste el acto interpelatorio, para que los ministros informen respecto a estos antecedentes y, como ha dicho la diputada, ¿no? Acá tiene que establecerse la verdad histórica de los hechos, más allá de cualquier pugna política, ideológica, y hay que asumir las responsabilidades. Porque gracias a la Constitución Política del Estado, primero ahora el salar no puede ser objeto de loteamiento. El salar ahora se ha declarado como reserva nacional y obviamente está protegido por la Constitución. Tendrían que hacer otra Constitución para nuevamente lotear. Dos, un elemento fundamental, si el Estado es condenado a pagar daño civil, son responsables también aquellos malos funcionarios que quebrantaron la ley. Eso dice la Constitución y eso tiene que establecerse con absoluta claridad. No puede ser el boliviano el que cancele, finalmente tiene que haber responsabilidades que claramente tienen que establecerse. Ese es el fundamento fáctico por el cual hemos planteado este acto interpelatorio. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Borda.